Bienvenidos a Conversaciones Convergentes, aquí a la Torre Odeón, en el espacio WeWork, muy cerquita del Obelisco en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy vamos a charlar con Marcelo Joffre. Marcelo es escritor, jurista, especializado en temas de cultura y filosofía. Marcelo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Marcelo, hay una suerte de puja, de batalla cultural entre el populismo y la democracia. ¿Se ve en Argentina? ¿Es un fenómeno más bien global? Es un fenómeno global, lo que pasa es que en el mundo el populismo es más bien de derecha. Víctor Orbán en Hungría, lo que ha sido la deriva de Ley y Justicia en Polonia, Bolsonaro y Trump, de algún modo. En definitiva, siempre la idea de populismo es esa idea un poco que tiene anclaje en la CLAU, que es, digamos, una búsqueda de demandas insatisfechas. En el caso las demandas insatisfechas no necesariamente tienen que ver con algo concreto que pasa en la sociedad, sino muchas veces mitificado, porque por ejemplo en Hungría vive asusando Orbán con el tema de los inmigrantes, y casi no hay inmigrantes. Sin embargo, digamos, tanto maquinan ese tema que a la gente la convencen de que pierde el trabajo porque llegan inmigrantes. De que hay un problema que no existe. Que hay un problema que en realidad no existe. En Estados Unidos uno va, y si va a Estados Unidos ve que los mozos son todos mexicanos, que los taxistas son todos árabes. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién haría todos estos trabajos? Y sin embargo, la prédica de Trump caló, tuvo su predicamento. Entonces, en el mundo en general, digamos, es un mecanismo que tiene que ver con la derecha. Incluso en la Argentina está esta peripecia de Milei, que tiene algo de eso, porque cuando habla, por ejemplo, llama comunista a todo el mundo, ¿no? Llama comunista a Larreta, llama comunista a Macri, Eso es algo que era muy típico en Polonia. Yo no sé si vos habrás leído el libro de Anne Applebaum, es un libro extraordinario, en donde muestra que los que en el año 2000 estaban todos de acuerdo contra el comunismo, hoy la mitad ya se dio cuenta que el comunismo no existe más, que no tiene sentido pelear contra eso, y la otra mitad sigue asusando esos fantasmas que ya no existen, y sobre la base de esos fantasmas articulan su mensaje populista. Ahora, en Latinoamérica en particular, están los herederos de lo que sería de algún modo el castrismo, pero herederos en realidad, digamos, culturales de eso, ¿no? Porque Castro era algo distinto del populismo, digamos, posterior. Hubo varios Castro, ¿no? Sí, incluso él, por ejemplo, en su momento yo creo que a Allende, a Salvador Allende, no lo miraba con demasiada simpatía porque era como un camino hacia el comunismo por una vía democrática, hacia el socialismo por una vía democrática. Pero después todo, digamos, convergió, ¿no? Y entonces aparece Chávez, aparece todo esto, Correa, que tiene hoy sus colectazos todavía, ¿no? Los intentos destituyentes en Ecuador, aparece Evo Morales, todos estos fenómenos, incluso AMLO en México, son fenómenos. Yo lo pondría aparte a Lula, porque Lula tiene mensajes hacia afuera que son populistas, pero hacia adentro es una especie de socialdemócrata con cierto anclaje en los industriales de San Pablo. Yo diría que este fenómeno en Latinoamérica está más asociado a una especie de izquierda a la Bartola, porque lamentablemente, si fuera una izquierda en serio, digamos, me considero un liberal de izquierda, en el sentido de una nueva socialdemocracia, una socialdemocracia contemporánea, moderna. Lamentablemente en la Argentina, digamos, los liberales hablan de evidencia empírica, sin advertir que la evidencia empírica requiere casos concretos de la realidad. Y no ha habido ningún caso concreto de la realidad en donde el liberalismo no se haya aplicado con una construcción importante del Estado. Desde Roca en la Argentina hasta Estados Unidos. Es decir, Roca, Sarmiento, la educación pública, cuando se crean todas las curtiembres y todo eso en 1890, 1880, es todo con una base de estadísticas e información del Estado. Roca rompe con la Iglesia. Roca era un progresista que construye el Estado argentino. Y los que después vienen a hablar de Estado presente son los que lo destruyen. Yo no niego que también algunos de los problemas que después trae el peronismo, que básicamente el gran problema de la Argentina
que trae el peronismo es la colusión que se anuda, que se traba entre empresarios prebendarios, sindicalistas y el Estado. Eso también aparece en la época de Rosas con la relación con los Anchorena, en la época de Roca con la relación con las azucareras tucumanas. Aparece incipientemente, pero estalla con el peronismo, hace metástasis con el peronismo. Este es el problema central, que desguazó el Estado, el peronismo, y lo transformó, quedó cooptado por un montón de... Y ahora últimamente, ya en los últimos 3 lustros, digamos, ya definitivamente con 2 fenómenos nuevos, que es la sindicalización de los desocupados y la nacionalización virtual de la energía. Esto ha sido fundamental. Digamos, el peronismo en general y el kirchnerismo en particular han hecho un trabajo extraordinario en esto. Y lo han hecho sobre 2 bases. 1, mentir descaradamente. Y 2, que han tenido la oportunidad de utilizar momentos históricos como mito de origen en donde la apariencia era de prosperidad. Es decir, el peronismo canónico tenía la situación de la posguerra y aparentemente, digamos, la gente, el colchón de Evita, todo eso, es la fundación, regalar con balas ajenas cualquiera tira, ¿no? Entonces regalaban cosas, la gente estaba de lo más contenta. Es fácil remitirse a ese mito. Del otro lado, digamos, más acá todavía tienen el kirchnerismo del 2003 al 2007, que tenía 3 ventajas que no las habían creado ellos. La siembra directa, que había sido de los 90 de Menem, con todos los claroscuros de Menem, pero eso se había creado en todo el mundo y en la Argentina en particular, que había prácticamente duplicado la producción de soja, de commodities. $1 que se había triplicado o cuadruplicado. Y un valor de la soja que comienza en los primeros años a llegar a 200, 300 y después finalmente llega hasta 600. Es decir que la producción, no en términos de cantidad, pero sí en términos de cantidad se duplica por la siembra directa, pero por el dólar y por el precio de los commodities se hace como 18 veces más y les posibilita empezar a regalar plata. En el 2003, cuando llega Néstor Kirchner al poder, la Biblioteca Nacional tenía 300 empleados. Cuando llega Macri, en el 2015 al poder, la Biblioteca Nacional tenía aproximadamente 2.250 empleados, es decir, 4 veces más, con una cantidad de libros que no era muy superior, y funcionaba peor que en el 2003. La Biblioteca de Colombia, que tiene una cosa más o menos parecida, tiene menos empleados. Y Macri intenta sacar 250 personas que, digamos, eran contratados, que estaban... Tiene que poner los tanques alrededor, porque ATE lo vuelve loco, y reincorporar de las 250 a 150. Quedaron 1.100. Ahora, este gobierno incorporó 200 y pico de personas más. ¿Para qué? Sasturain estuvo prácticamente 2 años con una biblioteca sin funcionar, es decir, no sé por qué contrataron 200, 300 personas más para una biblioteca que no funcionaba y que ahora funciona con empleados a 4 horas en lugar de las 6 u 8. Ahora, eso que describís para la biblioteca se podría aplicar a muchos otros ámbitos dentro de la cultura, ¿no? Y hay como un alejamiento de... ¿Para qué es esa inversión en cultura, ¿no? Y después vienen otros personajes de la política que dicen hay que cortar de cuajo con eso, hay que eliminar el fomento de la cultura. Del otro lado, si es que existieran solamente 2 lados, que es una simplificación me parece, hay una argumentación para decir el fomento de la cultura es importante, pero hacerlo racionalmente y pensando en quiénes son finalmente los destinatarios, que son los mismos que ponen los fondos, los ciudadanos con sus impuestos. ¿Hay desde ese lado hipotético un planteo, una disputa de esta batalla cultural que te decía al principio? Mira, yo hoy lo estoy tratando de hacer con un grupo de intelectuales, con Sebrelli, con Kovadlov, con Jorge Sigal. Estamos trabajando en una especie de narrativo, un guión ideológico que permita, nos juntamos, estamos trabajándolo de a poco y tratando de incidir sobre los referentes que puedan, algunos de los referentes, porque otros nos dan bolilla, que puedan llegar a gobernar. En cuanto al mito de origen es muy difícil para nosotros tomarlo porque en realidad
La época de Macri es difícil tomarla porque la gente la remite injustamente, probablemente, pero remite al aumento de tarifas, etcétera. El peronismo es de ellos, el menemismo es de ellos. La época de la década infame es lo peor que uno puede vislumbrar como época, aunque digamos tuvo sus cosas también interesantes, ¿no? La creación de cultura en la década infame fue extraordinaria, pero es difícil reivindicarla. La época de Roca la gente la asocia con la matanza de indios. Entonces, ¿cuál es nuestro mito de origen? Culturalmente nos resulta más difícil de algún modo. Primero porque no queremos mentir. Y segundo, porque efectivamente las situaciones, aunque hayan sido, digamos, completamente cosméticas los momentos de algarabía, ¿no? que se vivió con el peronismo, esta cosa ridícula de los momentos más felices siempre fueron peronistas, de algún modo... Titula bien el peronismo. Titula bien y de algún modo ellos saben usar la tarjeta y después no pagar, ¿no? Entonces los que se benefician de esa tarjeta que se usó están chochos y dicen que vuelvan a repartir con la tarjeta, que después si no la pagan no importa. Uh-huh. Existe... Jorge Fernández Díaz viene planteando la idea del republicanismo popular, ¿no? Que por primera vez el peronismo se ve enfrentado por algo todavía bastante difícil de delimitar, probablemente como también el peronismo en alguna medida, que él llama republicanismo popular. Es decir, unas ideas que tienen que ver con las instituciones, la división de poderes, la libertad económica, y no solo la libertad económica, ¿no? Otras libertades, y que puede ser mayoritario, que puede generar la suficiente adhesión popular como para ganar una elección como de pronto ganó Cambiemos en su momento. Vos ves, y una adhesión popular, ¿no es cierto? ¿Vos ves un surgimiento de un fenómeno de esas características? Sin duda, pero por una cuestión casi te diría que se cae de maduro. Pasó en la Edad Media. ¿Por qué termina la Edad Media? La Edad Media termina porque a los esclavos no los podían alimentar. Y ahora está pasando lo mismo con toda esta gente que le regalaban plata a través de los piqueteros. No les alcanza los planes. Entonces, claro, se desmorona, del mismo modo que cuando fueron en la Edad Media los tuvieron que transformar en siervos de la gleba y después ir liberando porque no tenían plata los señores feudales para alimentar a los esclavos. Ahora pasa metafóricamente está pasando lo mismo. Si toda esa gente que uno ve ahí en la calle está empezando a estar enojada. Y la gente finalmente, sí, van como manada, como lo que quiera, pero terminan dándose cuenta que no les sirve. Está bien, hay 2, 3 generaciones ya como erosionadas por todo este proceso, ¿no? Pero me parece que culturalmente se está dando una especie de epifanía, ¿no? Espero que esa epifanía no se estaba como volcando en una parte hacia algo muy absurdo, que era volver al Paleolítico, que era lo que planteaba Milei. Sí, bueno, sí, que no haya que no haya ley, que no haya que no haya Estado, que nadie pague impuestos, que a los codazos los manteros se maten en la calle, que vendamos los órganos, que los bebés se puedan vender. Sí, el Paleolítico. Como una especie de reacción. Esto, por ejemplo, en el derecho suele pasar muchas veces, que la jurisprudencia va de un lado y después se bandea, como se contrabalancea y se va completamente del otro lado. Y entonces tienen que ir buscando como el equilibrio, ¿no? Ese republicanismo que vos decís tiene que ser un republicanismo que construya un Estado muscularizado, que quite la adiposidad y que sirva para la educación, para la salud, no para darle trabajo, entre comillas, a la gente, no para generar empresas públicas, no para hacer sino un Estado que sirva para lo que ha servido en los grandes países del mundo, ¿no? En las grandes... La socialdemocracia tiene mala prensa porque algunas socialdemocracias después de la Segunda Guerra Mundial estuvieron vinculadas al socialismo, a la nacionalización de empresas en Inglaterra, pero esa no es la socialdemocracia de hoy, ¿no? Yo hasta me atrevería a decir, y esto me han criticado mucho por decirlo, que Obama o Merkel en el fondo son socialdemócratas. Marcelo había quedado esta idea de
En el fondo, Obama y Merkel, uno del Partido Demócrata, supuestamente centro-izquierda norteamericana, y Angela Merkel, demócrata cristiana, supuestamente centro-derecha. En una coalición con los socialdemócratas. Son iguales. Y la posibilidad de que el surgimiento de Milei, si se quiere, a la derecha, con populismo de derecha, como lo definiste vos, no crea un espacio nuevo en la Argentina, si se quiere, para un centro del estilo que estás mencionando, ¿no? Una socialdemocracia tal vez más radical, más Unión Cívica Radical, y una centro-derecha o democracia cristiana más por el lado del PRO. Mira, yo veo en Latinoamérica que se han logrado los márgenes, es decir, las izquierdas, Petro, Boric, Castillo, y las derechas, Cast o el uribismo, han logrado de algún modo llevarse desde los extremos, ir hacia el centro, cooptar todo, atomizar el sistema de la política en Latinoamérica, y eso posibilitar que cualquier partido con el 20% de los votos llegue en el balotaje al poder. Afortunadamente eso no sucedió en la Argentina. Esta me parece que es una cuestión crucial. La Argentina está muy mal económicamente, está muy mal socialmente, pero políticamente no. Pero políticamente está mucho mejor que Perú, está mucho mejor que Chile y está mucho mejor que Colombia, porque ahora sí tiene dos coaliciones, lamentablemente una muy volcada al populismo, pero bueno, tendrán que trabajar ellos en su interior para tratar de sanear ese populismo y volver a que sea un partido, no sé, de derecha o de lo que quiera el peronismo, pero ser un partido más normal y no tan populista. Y del otro lado hay una coalición con matices que va desde un semipopulismo, podría ser Morales, o el médico Manes, ¿no? Hasta zonas, digamos, como Patricia Bullrich, por ejemplo, que parecen más asociadas a un liberalismo más parecido a lo que nos gusta a nosotros, una especie de socialdemocracia. Otros personajes que están más difuminados, como Larreta, que no, pero digamos, hay digamos, ahí una coalición. Entonces me parece que la Argentina no tiene margen para que aparezcan estos fenómenos como Milei y ocupen el centro. Es decir, entre estos dos partidos se disputan un 70, 75%, 80% del núcleo de la ciudadanía, y eso es bueno, me parece, y ahí hay que agradecerle a Macri, ¿no? Yo he estado algunas veces con él, así en reuniones, comiendo a solas, y muchas veces él es consciente. Él dice, bueno, muchos venían compañeros de que yo tenía en la secundaria y me critican. Dice, en realidad lo que tengo claro es que he reconstruido el sistema político argentino, que en el 2001 estaba destrozado y en el 2007 o 2011 había 30 puntos, 40 puntos de diferencia entre el peronismo y el que lo seguía. Construimos trabajosa y arduamente una coalición que hoy no solo es competitiva, sino que tiene alternancia en el poder, etcétera. Destruir eso sería una locura. Por eso digamos, que no lo vea Milei, me parece realmente vergonzoso. Yo creo que lo ve, lo que pasa es que es su única oportunidad de poder picotear algo, poner el pan en el tuco, digamos, ¿no? ¿Cuál es el lugar del ciudadano? Ustedes, vos y Severelli, publicaron durante la pandemia un libro muy bueno, Desobediencia Civil y Libertad Responsable, en el que hacían un recorrido histórico y teórico sobre el concepto de desobediencia civil y después una bajada un poco a lo que fue el aislamiento autocrático prácticamente que tuvimos particularmente en la Argentina. ¿Qué lugar ocupa el ciudadano? Digamos, ¿qué herramientas tiene? Independientemente incluso, en última instancia hay que pagar las cuentas a fin de mes, ¿no? Independientemente incluso de su mirada política o de su corazón político, que muchas veces la política pasa también por la emoción. ¿Qué lugar ocupa en este contexto que vos estás describiendo? ¿Y qué es eso de la desobediencia civil y cómo se aplicaría post pandemia? Mira, si uno acepta que las sociedades
aunque sea teóricamente, constituyen una especie de contrato social, son contractualistas. Es decir, hay un momento en donde dicen, bueno, ante la posibilidad de ataques externos o ante la posibilidad de desorden interno, nos organizamos, cedemos algo de lo que tenemos a un gobierno para estar más tranquilos. Si aceptamos eso, existe el contractualismo clásico y un postcontractualismo, digamos, del siglo XX, John Rawls, etcétera, ¿no? Si uno acepta eso, antes de ese contrato social había derechos que uno ya tenía. El derecho a su propio cuerpo, el derecho a la libertad y hasta el derecho a la propiedad, porque, digamos, uno sacaba del árbol la manzana o lo que hubiera en el árbol y era de uno. Después podía haber un problema que venía otro a querer sacárselo, para eso se hace el contrato social. Pero esos derechos estaban. Si el Estado avanza a posteriori del contrato social sobre esos derechos, por ejemplo, no dejándote salir de tu casa, por ejemplo, no permitiéndote levantar las persianas de tu negocio, por ejemplo, confiscándote todo con impuestos. Recordemos, por ejemplo, qué sé yo, en Turquía el gobierno turco en determinado momento agarró a los armenios y dijo, bueno, yo le aplico un impuesto que es del 95% de su patrimonio. Bueno, si a uno le hacen eso, entonces uno tiene derecho a alzarse contra la ley. Esto es muy difícil plantearlo porque, digamos, uno naturalmente tiende a hacer lo que se llama ius positivista, es decir, aceptar la ley. Ahora, hay situaciones en las cuales la ley se torna completamente absurda, ¿eh? Sophie Scholl en Alemania, ¿no? Situaciones así, en donde la dictadura avanza. Cuando una dictadura avanza, uno no puede esperar a estar muerto para patalear. La situación de Alberto Fernández juntándose ahí con 3 médicos disparatados y que le decían que tenía que encerrar a toda la gente, era una cosa, y convenciendo a mucha gente de que afuera había fantasmas de que uno salía, que lo capturaban, que eran como lobos, que lo capturaban inmediatamente y que uno se convertía a su vez en un contaminador que contaminaba a toda su familia. Era un espanto y era un momento para que los filósofos reaccionaran y dijeran, están diciendo barbaridades, ¿no? Están diciendo locuras. Bueno, ahí la desobediencia civil oxigena a las sociedades. Es una transgresión de la ley que tiene que ser pública. Por eso, por ejemplo, Jane Fonda, cuando iba a protestar contra Trump, a las escalinatas lo hacía con un vestido colorado, que decía cuándo iba a ir, es decir, que la policía pudiera calcular. ¿Por qué? Porque es justamente para cambiar la ley, la norma que está funcionando mal. En general, la desobediencia civil es para cambiar un tramo pequeño de la normativa. Y se da siempre en democracias. Ahí, lamentablemente, José Pablo Feynman, que se murió, nos había interpelado muy mal porque había dicho, esto es en dictaduras. No, Thoreau lo hizo por primera vez, 1850, con el 9º gobierno demócrata en Estados Unidos. Y esto se da solamente, hubo un solo caso, casi te diría, de desobediencia civil en dictaduras, que fue el de las Madres de Plaza de Mayo en el Proceso, porque ellas peleaban por una cuestión individual, que era el tema de sus hijos, y estaban haciendo las rondas en medio de un estado de sitio. Ese era un caso muy particular, pero la desobediencia civil, siempre, la de los negros, por ejemplo, en Estados Unidos, contra que no los dejaban subir a los colectivos, los dejaban subir, pero los discriminaban con el asiento, la de los gays Stonewall, que no los dejaban sentar en los bares, después de ahí tuvo la deriva Sebrelli que hizo el FLH en la Argentina, es decir, situaciones particulares que hay normas que rompen con esos derechos básicos que se tenían de antes del contrato social. Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, no, seguiríamos conversando, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, cuando quieran. Hablábamos con Marcelo Joffre, escritor, jurista, especializado en cultura y filosofía, aquí en el espacio WeWork en la Torre Odeón, muy cerquita del Obelisco. Y nosotros nos vemos la próxima en Conversaciones Convergentes. Muchas gracias.